los diferentes pasos por los cuales debemos atravesar. ¿Mm? Sabemos que, a ver, sabemos que es difícil eh, leer un enunciado y automáticamente comenzar a programar. Y eso ya lleva un camino. Siempre, antes de comenzar a realizar un código, hay que analizar la situación problemática eh, para recién resolverla, ¿sí? Porque hay que ver las diferentes maneras. Como ustedes sabrán, no existe una única forma de resolver un enunciado a través del código. Lo habrán podido experimentar en la asignatura eh, Algoritmo y estructura de datos, en la cual ustedes resolvían enunciados a través de un diagrama de flujo. Y quizás por ahí si se juntaban con algún compañero, podían ver que llegaban al mismo resultado, sin embargo, el procedimiento era distinto, ¿sí? Porque a la hora de realizar un código, además de que cada programador tiene su propio estilo, cada programador puede incorporar una u otra solución. Una segunda instancia o una instancia más avanzada, lo que realizamos es el análisis de cuál solución podría llegar a ser más óptima, ¿sí? Pero eso es en una instancia posterior. En una instancia inicial analizamos, ¿sí? Atravesamos por estas distintas etapas y recién resolvemos o realizamos el código. ¿Mm? Sabemos que en la teoría ustedes ya han podido estar presentes en las clases donde estamos en la unidad número 1. En la unidad número 2 recién tenemos la descripción de las herramientas que necesitamos para realizar un código. Pero nos vamos a adelantar un poquitín a la semana que viene, ¿sí? Reforzando los contenidos que ya vimos. En esta instancia, en sus casas, ya todos tienen que tener instalado el IDE que vamos a utilizar o el que vayan a utilizar ustedes, ¿sí? Así es que, bueno, hoy vamos a comenzar con la parte de codificación, pero antes de codificar vamos a ver las etapas de análisis que debemos realizar. Bueno, entonces para esto ya sabemos que un programador es una persona que resuelve problemas, ¿sí? ¿A partir de qué? De la definición de un algoritmo y de la traducción de dicho algoritmo a un programa que ejecutará la computadora. O sea que la etapa de análisis es fundamental. Bueno, a ver, les voy a pasar por el chat un, una consulta, ¿sí? A ver, un segundito, esperen que la busque.
Bien, ya estoy nuevamente. Bueno, por chat les voy a pasar un enlace para que ustedes respondan eh, algunas afirmaciones si son verdaderos o falsas. Siendo las 8:18 en punto, va la consulta, que los resultados serán la asistencia de hoy, ¿sí? Quienes completen la encuesta da como válida la asistencia de hoy. Repito, para los nuevos ingresos, por chat va la consulta de hoy, un formulario en línea para responder afirmaciones si son verdaderas o falsas. ¿Sí? ¿Alguien tiene problemas para acceder a la consulta en línea cuyas respuestas son válidas para la participación de hoy del sincrónico? Es decir, tienen mayor relevancia. Veo que todos están escribiendo el apellido y nombre, que está bien. En el chat dando cuenta de su asistencia, lo cual es importante, pero a la hora de registrar sus actividades en la virtualidad y que sirve como antecedente eh, a modo de nota conceptual que se desarrollaba en la presencialidad. eh, Esa nota conceptual la registro a través de la consulta en línea, ¿sí? Vamos con 25 respuestas, así es que los que todavía nos respondieron, avanti, son poquitas preguntas. Cinco preguntitas.
Bueno, veamos. Ay, espera, tengo tantas cosas. Ahí está. Ay, perdón, acá tenía un error de tipeo. Bueno, a ver. Script. Ahí está. Bueno, entonces, escribir un código es difícil. Esa es una afirmación verdadera o falsa. Miren, tenemos un 61,9 que dice que es falso, pero hay un 38,1, es decir, 16 personas que opinan que escribir un código es difícil. ¿Sí? A ver, sigo admitiendo, pero dejo de presentar. Trabajo rutinario, vemos 28 personas dicen que sí, que es un trabajo rutinario, y 14 dicen que no es un trabajo rutinario. Programar es una profesión para hombres, y acá la mayoría opina que sí es una profesión para hombres, contra personas que opinan que esa afirmación es eh, verdadera. ¿Sí? Profe, disculpe, le sale una ventana en la pantalla. Ah, ustedes no están viendo el... No. Neutro. Gracias por avisarme. Les estaba mostrando el gráfico. A ver. ¿Pueden ver ahora el formulario? Sí. Sí. Bueno, escribir un código es difícil y es verdadero para el 38,1, falso para el 61,9. Programar es un trabajo... Ay, se me tildó acá. Ahí está. Programar es un trabajo para hombres, eso es falso, pero tenemos a 3 personas que opinan que efectivamente es un trabajo para hombres. Programar es una moda, la mayoría opina que es falso, 34 personas opinan que es falso, mientras que 8 personas, y es por eso a veces tan fácil darse cuenta eh, una vez transcurrido un cierto periodo de tiempo, darse cuenta cuando hay copy-paste de los códigos, ¿sí? Se empiezan a pasar los códigos, es muy fácil identificar a quién realmente está programando porque cada uno va incorporando su propio estilo también, ¿sí? Bueno, además de las habilidades propias de la resolución de problemas, ¿sí? Hay que saber trabajar en equipo, ser proactivo, enfocarse en el cliente y saber comunicar. Es decir, en quien plantea la situación que ustedes deben resolver a través del código. Es una profesión para hombres, ¿sí? Es falso, ¿sí? Actualmente el número de mujeres que se han sumado para programar ha crecido considerablemente, ¿sí? Y si bien las primeras programadoras fueron mujeres, dato a tener en cuenta, los hombres han acaparado el mercado. ¿Mm? Esto es un aliento para todas las mujeres que están conectadas, que inclusive las mujeres tienen algunas habilidades innatas a la hora de resolver un problema, una situación planteada, que no tenían implementado algún sistema web, por ejemplo, o un sistema de información, se han visto obligados a implementarlos, ¿sí? Entonces, hoy por hoy sí hay una mayor demanda, quizás, pero no es una profesión de moda, ¿m? Es una profesión del presente
y mucho más aún del futuro. Y la última, para programar hay que ser muy bueno en matemática. Y me quedo con el muy bueno. Y la verdad que es falso. ¿Por qué? Porque si bien ustedes tienen que tener conocimientos de matemática para realizar cálculos que ayuden a procesar la información que ustedes deben contener, eh, saben que si tienen que aplicar una fórmula, la encuentran en la web, ¿sí? Inclusive los clientes les van a decir cuáles son las políticas que utilizan a la hora de implementar algún tipo de operación, ¿sí? En cuanto a porcentajes, descuentos, beneficios, ¿sí? Entonces el cliente les va a informar esas políticas. Lo más importante a la hora de programar es la capacidad de abstracción, es decir, cómo traduzco esa situación problemática, ese enunciado en un código, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ver las diferentes etapas a la hora de la resolución de un problema. Sabemos que los elementos más importantes, primero, el programador, ¿sí? Luego, el equipo, ¿sí? Y por último, el entorno de desarrollo que ustedes vayan a utilizar. ¿Sí? Esos serían como los elementos básicos. Eh, disculpen un ratito, chicos, voy a tomar agua. Conocer los distintos tipos de datos, almacenar los datos en la memoria, realizar operaciones aritméticas, relacionales y lógicas, ¿sí? Y va a reconocer y ejecutar las acciones simples y estructuradas. ¿Sí? Serían las lógicas de control. Bueno, hay muchos métodos a la hora de resolver un problema, ¿sí? Vamos con el más cualitativo. Primero, entender el problema, configurar un plan, ejecutar un plan y mirar hacia atrás. El mirar hacia atrás, ¿qué nos permite hacer? El comparar lo que tengo, ¿sí? Con lo que se solicitó. Eso es muy importante porque me da una gran retroalimentación. Bueno, después tenemos las etapas a la hora de la resolución de un problema. Tenemos el análisis del problema, el cual les indica qué deben hacer, el diseño del algoritmo, cómo lo deben hacer, la codificación, la compilación y ejecución, que es traducir el algoritmo en un lenguaje de programación, ¿sí? La validación, que es la que ustedes comprueban lo que tienen con lo que se solicitó, el mirar hacia atrás, que para comparar, ¿sí? Y por último, la documentación. Esta es una etapa muy importante a la hora de la resolución de un problema, especialmente cuando ya estén trabajando para brindar soluciones. La etapa de la documentación es fundamental y no siempre es la llevada a cabo. Entonces vayamos viendo en qué consiste este método para resolver el problema, al menos el que vamos a implementar en la asignatura, ¿sí? Entonces, volvemos a los conceptos de algoritmo. ¿Cómo debe ser el algoritmo? ¿Sí? El algoritmo debe ser realizable, comprensible y preciso.
Ay, volví hacia atrás. Quedó. Bueno, sabemos que en toda situación problemática que existen datos. ¿Estos datos qué son? Son la representación de un elemento u objeto. Estos datos tienen atributos, ¿sí? ¿Cuáles serían esos atributos? El nombre, el valor de ese dato, el tipo de dato y la dirección de memoria de ese dato. Que traducido a nuestro lenguaje, ¿qué serían los datos? Las variables de nuestro programa, ¿sí? Entonces veamos, acá tenemos un pequeño enunciado básico que ustedes lo deben haber realizado el año pasado mediante el diagrama de flujo. Se desea realizar un código en C que permita realizar la suma de dos números y mostrar por pantalla el resultado, ¿sí? Vamos a ver estos pasos. Vamos a realizar el análisis del problema. Para ello, realizamos un cuadro de 3 entradas en el cual identificamos cuáles son las entradas, cuál es la salida y cuál es el proceso de lo que pide el enunciado. Entonces, ¿qué información tenemos de datos de entrada en el enunciado anterior? Por ejemplo, tenemos dos valores numéricos, ¿sí? Ya sabemos que tenemos que tener dos valores numéricos para realizar el problema. ¿Qué tengo que obtener como salida, como resultado? Es el resultado de una suma. ¿Y cuál es el proceso que voy a realizar? Principalmente sumar dos valores. Sería desmenuzar el enunciado identificando sus entradas, procesos y salidas. Una vez que yo identifico entrada, proceso y salida de cada enunciado, porque es simple, en enunciados más complejos, me va a orientar de cómo tengo que llegar a un código, ¿sí? A veces los enunciados tienen mucha información decorativa y quizás por allí nos podemos perder en esa información decorativa por no identificar la principal y la que me va a ayudar a resolver el problema, ¿sí? Entonces, de cada uno de los enunciados que se les brinden a ustedes, van a realizar este cuadro de análisis, identificando entrada, proceso y salida. El orden de entrada, salida y luego proceso, no hay problema. Lo importante es que cada columna tenga entrada, proceso y salida, ¿sí? Entonces tenemos ¿qué hacer? ¿Qué salidas se deben generar? ¿Qué entradas se tienen? ¿Cuál es el proceso que permite, a partir de los datos de entrada, obtener la solución del problema? Esas son las preguntas que me debo realizar para construir el cuadro de entrada, proceso y salida, ¿sí? Esto se conoce como la especificación del problema. Se puede hacer un análisis del enunciado según los pasos, indicando, ¿sí?, cuáles son los datos relevantes, irrelevantes, sería esta información decorativa, ¿sí? Los explícitos, los implícitos, a veces en los enunciados tienen datos implícitos, ¿sí? Es decir, les pide obtener resultados cuando quizás no le brinda toda la información de entrada. Entonces,
ya sabemos que hay una operación que realizar para llegar a esa salida, ¿sí? Una manera de ayudarnos en esta tarea es sistematizar la información, ¿sí? Bueno, ustedes el año pasado realizaron diagramas de flujo, no sé si llegaron a realizarlo con el PSAINT, pudieron abordar el... Sí, Qué bueno, muy bien. El año pasado estuvieron con el ayudante alumno Jorge Díaz, Sí. En la ¿sí? tecnicatura no. ¿No? El que respondió sí es porque está en la licenciatura también, o es porque la hizo otro año. no, el año pasado sí tuvimos con el pseudocódigo. O sea, con el PSI practicamos más. Bien, no, me refería si estuvieron con Jorge Díaz en la parte práctica. Tuvimos un par de semanas y después se enfermó el profe. Ah, bueno. Entonces, y recuérdenme hasta qué tema habían visto. Habían visto arreglos, matrices, funciones. ¿Vieron? No, matrices no, pero No. Funciones, funciones. Bueno, está bien la simbología utilizada para inicio, fin, la línea de flujo, el gráfico para variables, para procesos, para una decisión y para los resultados que serían lo que muestra en pantalla, la salida. Sí, profe. Bien. De esta forma ustedes realizaron la representación de un enunciado a través de un algoritmo. A ver. Entonces, algo a tener en cuenta para los nombres de variables, que no puede ser una palabra reservada, ¿sí? Que utiliza el lenguaje, no puede contener espacios, no puede contener caracteres especiales y el nombre asignado debe ser representativo, ¿sí? Si yo, algo muy importante, acá en este ejemplo que les voy a mostrar en pantalla, está con los típicos AB, pero a la hora de programar yo no puedo darle letras, nombres o nombres que no sean representativos de lo que quiero trabajar, porque cuando yo hago trabajo en equipo, yo necesito que la persona que va a continuar con otra parte del código entienda lo que yo hice. Y si yo solo le doy A, B, B sub I, no va a entender de qué se trata. Entonces, los nombres de las variables, por favor, que sean representativos de lo que voy a trabajar en el código, ¿sí? Sigamos. No creo que este... Ahí está. Entonces tenemos el pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? A ver, ¿quién me lo explica? Sería traducir estas instrucciones o estas órdenes para resolver el problema en un lenguaje natural. Ven en pantalla tienen inicio, definir A y B como entero, definir suma como entero, ingresar A, ingresar B, sumar A más B, mostrar la suma y fin.
¿sí? Sería como, una vez que yo tengo realizado el cuadro de entrada, proceso y salida, trato de escribir en un lenguaje natural, pseudocódigo se llama, el enunciado, ¿sí? Esto me permite aproximar a lo que es el diagrama de flujo, ¿sí? Entonces tengo el pasar eso al diagrama de flujo es simple. Definir A y B como entero, ya sabemos que lo hacemos en el rectángulo. Luego tengo las lecturas de esas variables, A y B. Luego el proceso, que sería la suma de A y B. Luego mostramos los resultados y finaliza el diagrama de flujo, ¿sí? Ven cómo del enunciado pasamos al pseudocódigo, del pseudocódigo al diagrama de flujo que ustedes ya conocen. Y por último, cómo pasamos este diagrama de flujo al código. ¿Qué conocemos del lenguaje hasta el momento? ¿Sabemos cómo definir el inicio? Sí. ¿Sabemos cómo definir las variables? Eso en la clase pasada algo nos aproximamos, ¿sí? ¿Sabemos cómo mostrar carteles por pantalla? Sabemos. ¿Sabemos realizar las operaciones? Sabemos. ¿Qué vamos a incorporar ahora? ¿Cómo el usuario va a ingresar el dato por teclado? ¿Sí? Vamos a utilizar la palabra reservada scanf. Entonces, el scanf permite capturar el dato que el usuario va a ingresar por pantalla, por teclado, perdón. Ya vemos. Eso es lo que van a ver ya esta semana, mañana quizá. Nos vamos a adelantar un poquito. Entonces, tenemos aquí el diagrama de flujo y pasamos a la estructura básica de un programa en C. En la parte superior, ¿qué tenemos? Los comandos del preprocesador, que incluyen las librerías, las variables globales, las constantes, los prototipos de funciones, ¿sí? Luego tenemos al programa principal o función principal. Para dar inicio al programa principal se hace entre llaves, ¿sí? Declaramos las variables A y B, ¿sí? Aquí están inicializadas en 0, pero no es algo necesario. La inicialización de las variables en 0 está recomendada para los contadores, los acumuladores. Estos son conceptos que ustedes ya vieron el año pasado, ¿verdad? Sí. Contadores y acumuladores. Sí. Bueno, aquí los menciono solamente, igual los vamos a ver más adelante nosotros. Entonces tenemos la declaración de esas variables. Fíjense en esta forma, tiene int A, int B, int suma. Esto se puede convertir en una sola línea, ¿sí? ¿Cómo voy a separar una variable de otra? Por coma. Y al finalizar, el punto y coma. Así lo puedo hacer de las dos formas. Este porque es un programita cortito, ¿sí? Pero cuando tenemos programas más robustos, es complicado definir o declarar una variable en forma individual, ¿sí? Bueno, la palabra reservada printf, ¿para qué servía?
para imprimir lo que está entre paréntesis. Perdón, me escuché. Para mostrar Pantalla. Para Ah, mostrar en pantalla. serían los cartelitos que vemos en la pantalla. El printf muestra los carteles por pantalla. Y acá tenemos algo particular. Ya en la teoría van a ver todas las formas del scanf. Pero para aproximarnos adentrarnos un poquito en el lenguaje, para este caso utilizamos el scanf. Fíjense en la particularidad. %d, o en la clase pasada, en el encuentro pasado, un compañero dijo, también puede ser %i, que identifica al int. Sí, también. %d, sí, coma, ampersand a. ¿Qué sería el ampersand? El ampersand, sí, va a contener la dirección de memoria de A. Es decir, ven en la parte superior donde yo he declarado la variable int A, en el scanf, acá yo estoy haciendo referencia a la dirección de memoria de A. Entonces yo hago scanf %d, que me dice que el usuario puede ingresar un dato de tipo entero, ¿sí? Entonces, el usuario va a ingresar un dato de tipo entero y ese dato va a ser almacenado en una dirección de memoria en el cual esa variable se llama A, ¿sí? Ya cuando podemos adentrarnos específicamente y recuperar los contenidos teóricos la semana que viene, cuando ya afirmen la teoría de esto, ¿sí? Ahora es solo para que nos aproximemos a la estructura básica del programa. Bueno, luego tenemos el printf, ingrese otro número o el segundo valor, ¿sí? Scanf tiene la misma estructura, %d, porque va a ser el tipo de datos que el usuario va a ingresar por pantalla, de tipo entero. Luego, el ampersand, que me va a indicar la dirección de memoria donde se va a almacenar ese dato que el usuario va a ingresar por teclado. Y luego realizamos la operación suma, ¿sí? Sabemos que cada sentencia finaliza con el punto y coma. Cuando yo me olvido del punto y coma, me va a salir algún error. Y por último, un cartel por pantalla donde muestro el resultado de la suma de los dos valores. Dentro de la estructura del programa en C, entonces tenemos la función principal, la llave que indica el inicio del programa, la declaración de las variables, el cuerpo del programa y por último el fin del programa. ¿Sí? ¿Alguna duda con la estructura? No, No. ¿verdad? Bueno, me gustaría No, profe. que en sus casas traten de hacer este ejercicio. Traten de copiarlo en este momento, ¿sí? Son las 9. Yo les doy hasta las 9:15 para que los realicen allí en sus casas, ¿sí? ¿Cómo van a trabajar? Cuando inician el entorno de desarrollo, ¿sí? Van a ir File New Project. Vamos a elegir consola de aplicación, console application, perdón.
Next, elijo C, ¿sí? Next. Le voy a asignar un nombre al proyecto, que puede ser su apellido y mi nombre, ¿sí? Su apellido y nombre. Van a ubicarlo en sus computadoras. Ahí en unidad 1. Acá van a elegir en dónde se va a almacenar, ¿sí? Ya habíamos dicho que por recomendación dentro de sus documentos elijan ahí cómo estén organizados, que no sea en el escritorio o en el raíz directo. Verifican el compilador, ¿sí? Dejan tildado esto y luego finish. Entonces, cuando finalizan, tienen al proyecto y luego tienen el programa principal. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Bueno, vamos a probar. Esto lo hicimos la clase pasada. Vamos a ver. ¿Sí? Profe, a mí me sale un cartel. ¿Dónde? Cuando pongo lo que usted me dijo, me sale un cartel con una X. No sé en dónde y cuál sería el cartel. A ver quién habla. Ahí vuelvo. Cuando estoy Sí. trabajando con el entorno, dejo de ver la videollamada, no sé quién pregunta. Sí, Burgos Pablo. Pablo. Sí. Pablo, ¿vos estás en tu computadora? La llamaste del celular, pero puedo poner la cámara para que se vea la computadora. Y es que es difícil desde el celular, a ver, entendemos. Dejo de presentar. Y comparte. A ver si es que se ve. Eh, mm, si viste mucho, no puedo. No, no se puede ver bien. No estoy viendo bien. A ver. Ajá. Así tendría que ser que no. Bueno, hace ratito me salió un cartel y ahora no vas a escribir nada. Bueno, estaría resuelto entonces. Pero no me dejes escribir ahora. Ah, ay, a ver, espera, no veo. ¿Y te deja ir a nuevo proyecto? No, o sea, va acá no me sale nada. En File, arriba, que sería Archivos, Sí. New y Project. Y ahí dijo la profe que había que poner, no llegó lo de acá. Acá, console. Ese. Pablo, te Sí. interrumpo un ratito. Ponele cancelar ahí un ratito. Andate a tus opciones de allá en View. La tercera en el menú principal, Sí. View, desplegar. Bueno, ahí en View selecciona el que dice ese Manager, Sí. ese hace clic allí. Ahí está.
Andate al panel ese izquierdo que se te habilitó, ¿viste? Ahí hay una línea, córrelo, ¿sí? Ahí está. Entonces ahí tenés el proyecto, hace clic en Source, ahí en el signo más, o doble clic. ¿Acá? Sí. Ahora main.c, doble clic. Ahí está. Ahí está, profe. Muchas gracias. Entonces es importante que dentro del view tengan habilitada la tercera opción que les permite navegar a través del el proyecto, los archivos que vayan abriendo. ¿Sí? Bueno, entonces los dejo para que tipeen. A ver, les comparto. Acá. Traten de tipear lo que estaba en la ¿ven la presentación ahora? Sí, profe. Sí. Traten de Sí, profe. tipear. Son las 9:08. En 10 minutitos creo que lo pueden tipear, ¿no? Profe. Ay, sí, estaba hablando. Ah, perdón. Sí, dígame. Sí, profe, en la opción de cuando elegimos aplicación de consola, ¿no? Llevamos una parte que elegimos el compilador. ¿Cuál era la opción que había que poner ahí? La que aparece por defecto. No sé si querés compartir pantalla y... Es, me apareció, bueno, me apareció un error hace rato, pero bueno, ahí lo... A ver, dejo de compartir para ver cuál es. Profe, Ahí se ve. Todavía no. A ver, ahí. Hace rato me saltó varios errores y se salió, pero ahí. Qué raro. profe, ¿Ya estaría resuelto? No me quedó claro. Hola. ¿Quién estaba hablando? Ignacio, profe. Ignacio, ¿se te resolvió? Sí, profe, hace rato había puesto el mismo compilador y me empezó a saltar error y se me salió el code blocks.
pero intenté cuando empecé a compartir y ya no salió el error así. Bueno, María de Rosario creo que quería hacer una pregunta. Sí, profe, yo compilo el código y me sale en la respuesta en pantalla que la suma es cero. A ¿Por ver, qué es eso? comparte pantalla. Bien, denme un segundo. Profe, Sí, ¿cómo se hace el simbolito que está después del porcentaje? el ampersand Ajá, el 8 ese. es un ampersand. Está en el 6, entonces presiona la tecla Shift y el número 6 le va a salir. Ah, genial, genial, gracias. Profe, ¿podría volver a poner la imagen así terminamos de hacerlo? Esperen que María de Rosario está presentando Ah, algo. bien. ¿Se ve, profe? No No, veo yo la pantalla. Me sale no, negra. sí, Se tal cual. comparte y me sale negra. Estamos viendo lo mismo. Deja de compartir, intenta de nuevo. Bien. Ah, no, no sé por qué no Che, me sale Rosario, negra ¿qué la te pantalla. pasa lo de la suma que cuando sumas te da cero el resultado? Sí, Cuando sí, vas al último printf, después del dos puntos, la suma de los dos dígitos es dos puntos por sí, ciento de, cerrar sí. las comillas, coma y pones suma. Sí, sí, así lo hice. Y no me sale, me salta que la suma es cero. Ya lo puse en pantalla el resultado de los números, el valor, digo, de los números y no me lo da. No sé por qué, profe, pero no me sale el programa con pantalla negra. Profe. Profe, ¿puede compartir el código? Ay, perdón, chicos. A ver. Vamos a esperar que terminen de tipear la mayoría. Ahí está, gracias. eh, y después vemos las dificultades que tuvo cada uno, ¿sí? Vamos a esperar un ratito. Ahí subieron al grupo, profe, la captura del código para que la vean en WhatsApp.
Bien. A ver, ¿alguien tuvo algún problema? Sí, profe, me tira un error en la tercera línea. Me dice, warning, return time of main is now in. A ver, comparta pantalla, por fin. A mí me sale el mismo error, no sé si Juan querés que comparta yo. Sí, por favor. Vale. Si dice lo mismo, nos da el mismo error, profe. Ahí, profe. ¿Se ve? No todavía. ¿Se ve la presentación? No. No. Mm, a ver. Me parece que sí. Ahí está. Pasa que está la presentación de Juan Rodríguez. Profe, pero tal vez no sé si se muestra, no sé si se ve, ¿no? Ahora sí, estamos viendo su entorno, su ID. A ver. No sé si está bien copiado. A ver, vaya a... Ahí en la línea 3 está el error. Sí, pues digo, no sé si copié mal yo o puse mal el símbolo. No. La A está fuera de las comillas. En Scam. Pero sé si está en el cosa, no, si A ver, No, tenés que vaya. empezar la línea con int, Claro. la línea 3. Estoy viendo por qué sí, que es la opción B. Bueno, deje de compartir, Muy Juan. bien, ya salgo, bro. Listo. Vamos a ver. Ahí en el foro había esto de empezar con void, empezar con int, y les había hecho la pregunta si será un error o será alguna restricción del entorno. Quizás al momento de instalarlo, no sé. Les voy a compartir para que veamos. No, al momento, ¿cierto? Que para que puedan ver la ejecución, tengo que compartir toda la pantalla. Bueno, esperemos un segundito. Que se cargue. Mi entorno. Sí, Bueno, entonces, veamos. Habíamos dicho que las variables las podíamos declarar en forma individual o todas en una misma línea. Si eran todas en una misma línea, se separan por una coma, ¿sí? Si hay espacio o no, ven que no genera un error. Lo que sí, al finalizar la declaración de las variables que deberían ser del mismo tipo para que estén en forma continua, se finaliza con un punto y coma. Entonces yo acá tengo cómo está en el, les había compartido en pantalla en la presentación. Void main, void, que significa que esta función principal no va a devolver ningún resultado hacia otra función externa,
¿sí? Por eso es void, que no devuelve un resultado. Cuando tengo int, ¿qué significaba? Que esta función va a devolver un resultado de tipo entero. No el contenido, no el cuerpo del programa, ¿sí? Porque acá adentro puedo mostrar muchos resultados, sino la función en su totalidad. Ya cuando vamos al tema funciones, nos va a quedar más claro esto que les estoy diciendo. Entonces, luego de la declaración de variables, ¿qué viene? Viene el ingreso de los datos, que los datos van a ser cargados por el usuario. Entonces, muestro un cartel por pantalla que le solicite al usuario ingresar un número, acá puedo escribir bien, ingresar un número, o ingrese número, ¿sí? Luego ingrese segundo número. Este tiene que ser lo más directo para darle una orden al usuario. Y tiene que ser claro, ¿sí? Acá si quiero, porque podemos agregar restricciones, pero eso más adelante. Agrese el primer número de tipo entero, para que el usuario no me vaya a ingresar un número decimal. ¿Sí? Scanf, comillas dobles, no simple, %d, ampersand A, ampersand B, luego realizamos el proceso que es sumar A más B, la suma, y acá podemos agregar, de los números ingresados es, ¿sí? %d suma. Esto que tengo acá, compilo, ¿sí? No me hace nada, o sea, me marca que no hay un error. Acá dice, no hay error. Ahora compilo y ejecuto. Este es para compilar, este es para ejecutar, y este es para compilar y ejecutar. Entonces, generalmente yo utilizo el tercero. Compilo y ejecuto, ¿sí? Y ahí me sale. Ingrese el primer número de tipo entero, 8. Ingrese el segundo número de tipo entero, 2. Y fíjense en lo que pasa. Presiono Enter y salió. No me mostró por pantalla el resultado. ¿Sí? Sí. Este programa, ¿me marcó algún error de código o de programación? No, no tuve ningún error. Sin embargo, a la hora de ejecutarlo, no me muestra el resultado de la suma. Y acá, ¿qué podemos inferir? Profe, Sí, monstruo, lo hice tal cual estaba escrito. Sí, a mí igual, profe. Yo lo hice y me muestra el resultado, a pesar de A mí que... también. sí les muestra. Bueno, Sí. Porque Sí, sale a mí int, también, profe. sale int arriba en vez de void. claro. Sí. Muy bien. Porque tengo un void donde dice que no va a devolver, pero en realidad no me debería pasar eso. Quizás a los que tienen el int lo fuerzan al programa a que les muestre porque tienen un return. ¿Sí? Profe, el mío dice void arriba. Claro. Entonces, Pero Al si mío me al revés, muestra con el int sí lo puedo y con el void no. con el void no. Bueno. Y también en el foro apareció una sentencia get. ¿Sí? Que había ahí un dilema de qué hacía el get. El get generalmente dice, devuelve un carácter leído del teclado. Es decir, que a veces cuando no muestra,
nosotros podemos forzarlo a que espere que se muestre por pantalla el resultado de la operación. Entonces, ese concepto ya lo van a ver cuando el ingeniero les habilite esa parte teórica, pero veamos acá. Si yo a esto le agrego el get, ¿sí? Get. Compilo y ejecuto. Ingreso el número entero 8, 2, y ahora me muestra los valores. Forma número 1 de que quede bien el programa. Si le sucede, como les digo, hay cuestiones, restricciones del entorno que suprimo. Cambio. Vamos al int. Int. Si existe un int, acá tiene que haber compilo y ejecuto. Está mal escrito. Expresión antes de esta. Ay, ¿a qué? Profe, ¿no es return 0? Ah. A ver, vamos a ver. Sin los... Ah, Ahí ahí está. Ingresa el primero, 8, 2, y acá pasó lo mismo. Ven, acá es una cuestión del entorno, en este caso del mío. Si a ustedes no les pasa... No, con void y sin get me tira el resultado, me da el resultado de las sumas. Bien. Profe, a mí me dio el resultado con int y sin el return. Bien. Sí, profe, a mí también me dio lo mismo. Me dio el resultado cambiando el int por el void y sin poner el return. Bueno, esto ya es una cuestión de restricciones del entorno, pero no va a significar que esté mal programado. Eso en ese sentido yo les transmito la tranquilidad cuando tengan que presentar un código. Si yo voy a ver que ustedes realicen la parte de la entrada, el proceso, ¿sí? Que es lo más importante, y que muestren la salida, es decir, los resultados de ese proceso que realizaron, ¿sí? En estos primeros códigos yo voy a evaluar, además del código, el análisis. En el análisis ustedes deben incluir el cuadro 1 y el cuadro 2. ¿Cuál es el cuadro 1? Donde tienen la descripción de la entrada, proceso y salida. ¿Cuál es el cuadro 2? Donde tiene el pseudocódigo, el diagrama de flujo y el código. ¿Sí? Eso es lo que deben incluir cuando tengan que presentar una actividad. Entonces, déjenme un minuto que voy a ingresar al aula virtual para habilitarles que suban esta actividad que han hecho en clases. ¿O no? Veamos. Primero es otra cosa. Profe, ¿se subió el main main.c? Sí. O la otra forma que pueden hacer es zipear el proyecto. Ven que dentro de su máquina se generó una carpeta con todo el contenido. Zipear todo el proyecto y enviarme el zip,
¿Sí? Cualquiera de las dos formas. ¿Le O el ponemos algún nombre en particular, profe? suma de números o el apellido y nombre de ustedes. O ejercicio 2, porque este sería el número 2, ¿verdad? Ejercicio 2, el apellido. A ver, esperen, estoy buscándolo. Bueno, ¿qué les pareció pasar ese diagrama de flujo que ustedes ya conocen al código? Bien. Complejo. Más o menos, sí, hay palabras nuevas y cosas nuevas, pero en base es el mismo que veníamos viendo. Bien. A ver. Vamos a ver. Bueno, ese quedaría como ejercicio 1. Como ejercicio 2, donde ustedes van a tener que realizar eso, van a hacer algo parecido a lo que venían haciendo Esperen que le estoy agregando acá a la presentación los enunciados para que les quede. Ejercicio 2. En realidad, perdón. Este no es el que desarrollamos hoy, sería el ejercicio 2 y este es el 3. 4. Entonces va a quedar para que ustedes hagan en sus casas. Ingresar un número y mostrar la mitad, el doble y el siguiente y el resultado de multiplicar por 5. ¿Sí? Ese como ejercicio 3. Y como ejercicio 4, ingresar 3 números y mostrar el promedio. Esos serían en realidad 3 ejercicios que deberían subir al aula virtual porque ya tienen uno,
¿sí? Entonces les voy a habilitar, una vez que finalice este encuentro, además de la grabación, el enlace como en la iClass que les voy poniendo, un recurso tarea para que suman, ¿sí?, los ejercicios de hoy.